Muchas gracias, Alfonso, por esta didáctica presentación que creo que a todos nos ha aclarado bastante los conceptos generales relacionados a lo que es la evaluación de programas. Y ahora, un poco para aterrizar en un ejemplo concreto, vamos a tener la participación de Viviana Cruzado para lo que es el desarrollo del tema de pagos por desempeño para mejorar el estado nutricional infantil, un tema de mucho interés. Como ya habíamos mencionado previamente, Viviana Cruzado es candidata a doctora en Economía Aplicada, actualmente trabaja en la Dirección de Calidad de Gasto Público del MEF y es docente del Departamento de Economía del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibimos entonces a Viviana con un fuerte aplauso. Bueno, gracias al comité editor de la revista por la oportunidad de publicar este estudio y presentarles ahora los resultados. Este estudio que se impulsó desde el Ministerio de Economía tenía como objetivo evaluar el impacto de la aplicación de un esquema de pagos por desempeño entre el gobierno nacional y 3 regiones, con 3 gobiernos regionales, donde las tasas de desnutrición eran las más altas en 2008. A través de este mecanismo se transferían recursos desde el gobierno central a los gobiernos regionales y de estos a las unidades ejecutoras y establecimientos de salud, condicionado al cumplimiento específico de metas de cobertura de prestaciones de servicio de salud y a compromisos de gestión, que ya luego detallaré en las siguientes diapositivas. Y se evaluó el impacto sobre indicadores de cobertura de estos servicios que fueron priorizados en el marco de este esquema, los servicios de vacunación en niños menores de 5 años, la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo infantil y la entrega de suplementos de hierro y micronutrientes en niños y también en madres gestantes. Y a través de ellos también se evalúa el efecto ya en el estado nutricional del niño, medido a través de los indicadores de desnutrición, anemia y diarrea. Como parte de las preguntas de investigación también del estudio, nos parecía relevante analizar la evolución de los impactos en el tiempo y la sostenibilidad de este mecanismo. Por eso se evalúa el impacto mientras el mecanismo estuvo vigente, entre los años 2010 a 2012, y en los años inmediatamente posteriores al cierre del mecanismo, ¿no?, que fueron los años 2013 y 2014. Adelantándome un poco al final, los resultados muestran que hay un impacto positivo de este esquema de pagos por desempeño sobre el incremento de coberturas de vacunas del esquema básico y de la vacuna de rotavirus, que ataca los episodios de EDA en niños. Y a través de ellos se deduce que también se encuentra un efecto en la reducción de la incidencia de diarrea y de desnutrición hacia el final del periodo de los convenios, ¿no? Por tanto, el esquema podría haber sido efectivo en activar la cadena mayor cobertura de vacunas y menor DCI, pero no mostró efectos en otras prestaciones de salud como crecimiento y desarrollo del niño y entrega de suplementos de hierro al niño y la gestante, donde la interacción entre el personal de salud y el paciente resulta crítica. O sea, a partir de estos resultados también, al final de la presentación, se plantean algunas recomendaciones y razones de por qué puede haberse producido estos resultados. Y la relevancia de estos hallazgos radican en que, en general, la literatura que analiza o que ha evaluado los esquemas de incentivos en salud no es concluyente, es mixta, y sugiere que los impactos o los efectos dependen de cada esquema particular. Entonces, esta investigación pretende
busca también generar información sobre este esquema particular, que además se viene implementando como parte de otros instrumentos de política, ¿no? Que orientados al mismo objetivo u a otros, ¿no? Pero bajo un diseño bastante similar. Y bueno, yendo a los antecedentes, el marco teórico, la literatura que justifica el uso de mecanismos de pagos por desempeño, se sustenta en el problema de la simetría de la información, en las relaciones contractuales o jerárquicas entre dos partes, donde las acciones del trabajador no son observables por el empleador, lo que origina comportamientos oportunistas como el riesgo moral, porque el empleado no se comporta como el principal requiere, ¿no? En la medida en que no tienen los mismos objetivos. Y en ese sentido, el uso de mecanismos de incentivos y de pagos por desempeño vinculados a alguna meta o algún resultado medible, buscan alinear los incentivos entre estas dos partes, entre el principal y el agente, a partir de un mayor esfuerzo del agente, ¿no? Esa es la lógica que está detrás de estos esquemas. Bueno, la literatura ha documentado muchas ventajas de su aplicación, sobre todo en el sector privado, porque incrementan la productividad, clarifican los objetivos de las entidades, permiten un mayor involucramiento de los trabajadores con las metas de la organización y permiten identificar áreas de bajo desempeño. También se alerta sobre un desincentivo que pueden generar también a comportamientos altruistas. Es decir, cuando los agentes se comportan, tienen los mismos objetivos que el principal, ¿no? Y bueno, estos esquemas también han sido aplicados por el sector público, por varios gobiernos en diversos sectores como salud. La experiencia en países de ingresos alto no es reciente, estos se aplican desde hace 15 o 20 años, pero en países de ingreso medio y bajo sí es más reciente. En América Latina se han aplicado esquemas similares a este en Argentina y Nicaragua, y a nivel mundial en Ruanda, China e India. Bueno, y en el caso de Perú, además de este esquema que se aplicó, que empezó en 2009, hay otras experiencias también de esquemas de incentivos impulsados desde el sector público, como bueno, el plan de incentivos, el fondo de estímulo al desempeño y bueno, el bono escuela en diferentes sectores, y que buscan también alinear los objetivos de los trabajadores a la política, a los resultados que se buscan lograr en la política en esos sectores. Sin embargo, su aplicación al sector público tiene los siguientes riesgos. Normalmente las entidades públicas tienen múltiples objetivos y además son difíciles de medir. También son estructuras donde hay más de un principal. Los trabajadores o unidades deben rendir cuentas a varias unidades de mayor nivel jerárquico que no siempre tienen los mismos objetivos. Y dependiendo de los resultados que priorice el esquema, puede incentivar prácticas no deseadas. Por ejemplo, desmedro de la calidad en la prestación de un servicio por maximizar la cantidad, si es que la meta prioriza el número de prestaciones en lugar de la calidad de estas prestaciones. Y como ya les había adelantado hace un momento, la evidencia de la aplicación de estos esquemas es mixta y también poco concluyente, de manera que no se pueden generalizar sus resultados a todos los esquemas. Algunos autores que han hecho revisiones de varios casos, encuentran que su efectividad depende de que se aplique en un contexto apropiado. Y en el caso de salud en particular, la revisión que hacen Miller y Singer encuentra que
que los impactos parecen ser mayores, buscando algún patrón cuando el prestador de salud tiene más control, y más cuando el resultado o la meta depende de los pacientes. Y las evaluaciones que se han hecho en ese sentido, las evaluaciones que se han hecho esquemas de incentivos en el sector salud en particular para mejorar la salud materno-infantil encuentran impactos en algunos indicadores y en otros no, ¿no? Algunos incluso sí llegan a encontrar impactos en resultados, por ejemplo, sobre el estado de salud de la madre y el niño. Por ejemplo, el Plan Nacer de Argentina, a través del cual se transfieren recursos a las provincias y establecimientos de salud, encuentra impactos en la reducción de mortalidad materna y el incremento del parto institucional, por ejemplo. Mientras que una evaluación a Ruanda no encuentra efectos en ningún indicador vinculado a la salud materna. Algunas evaluaciones que se han hecho, pero que evalúan ya transferencias no por el lado de la oferta, sino transferencias directas a los usuarios, a los pacientes, para incentivar la demanda. Tampoco encuentran efectos claros sobre el estado nutricional o el estado de salud de los pacientes, pero sí en el cumplimiento de algunas de las metas o corresponsabilidades vinculadas al esquema. En particular, las evaluaciones que se han realizado a Juntos encuentran efectos positivos en el cumplimiento de las corresponsabilidades vinculadas a salud y educación, pero los efectos sobre el estado nutricional y salud de los niños no son muy claras, ¿no? Y bueno, y entrando en particular a este esquema, el que está siendo evaluado, para darles algunos alcances de cómo opera y del diseño que estaba detrás de este mecanismo de incentivos, como ya les había comentado al principio, estos convenios se suscriben con los gobiernos regionales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. De acuerdo a su directiva, el objetivo era contribuir al uso eficiente de recursos para una adecuada provisión de bienes y servicios públicos. Y por tanto, a través de estos mayores recursos, contribuir a logros de resultados de la política para mejorar la salud infantil. A través de los convenios, el Gobierno Nacional asignó transferencias al presupuesto institucional de esas regiones en función de que cumpliera dos tipos de metas. Metas en indicadores de cobertura de las prestaciones de salud priorizadas, orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil, y al cumplimiento ya de compromisos de gestión vinculados a mejorar los procesos operativos para mejorar la oferta de estos servicios en los establecimientos de salud. El valor de estas metas y de los compromisos fue consensuado entre el representante del Gobierno Nacional con las autoridades de los gobiernos regionales. Y no son las mismas para todos. Estos son como les comentaba, las prestaciones de salud priorizadas, vacunas, CRET y suplementación de hierro y vitaminas en menores de 3 años y de hierro y ácido fólico en madres gestantes. En el convenio se establecen los montos de los desembolsos máximos anuales por el cumplimiento de estas metas, el cronograma y el valor que deben alcanzar para poder acceder a la transferencia. En síntesis, entonces, hay dos componentes dentro del diseño del CAP, de estos convenios. Un tramo fijo, que consiste en desembolsos de dinero, es hasta por $10 millones, sujetos al cumplimiento de compromisos de gestión vinculados a estos procesos: programación operativa, soporte logístico, organización para la provisión de productos y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación de procesos. Si la región cumplía con los compromisos de gestión vinculados a este tramo, se transfería el 100%. Si cumplía con todos. Si cumplía con algunos, se transfería el 60% de ese monto máximo.
El otro componente era los recursos que estaban destinados al cumplimiento de metas de cobertura, que podían ser de hasta 6 millones de dólares, y eran metas específicas, valores específicos sobre estos indicadores de cobertura. En este caso, el desembolso sí estaba sujeto al grado de avance de la meta en cada indicador. Algunas características más de este esquema es que cada gobierno regional podía recibir en total, si cumplía todo, desembolsos de hasta 4 millones de dólares anuales, que representaban hasta el 30% del presupuesto de la política que busca mejorar el estado nutricional de los niños de cada región, que no es un monto, digamos, es un monto relativamente importante, ¿no? El 30%. Para la verificación del cumplimiento de metas de estas coberturas, solo se consideró a las 54 distritos ubicados en el quintil 1 y 2 de las regiones que suscribieron los convenios, y en general, durante los 4 años, el nivel de cumplimiento fue este. Apurímac recibió el 62% del monto máximo, mientras que las regiones de Ayacucho y Huancavelica sí alcanzaron hasta el 80%. El uso de los recursos que se transferían por el cumplimiento de estos compromisos y metas se destinaba a bienes y servicios, ¿no? Podía destinarse también a inversión, pero la mayoría se destinó a contratación de personal en los establecimientos de salud. Este es un ejemplo para el caso de Apurímac. Estos son los indicadores, el valor de línea de base y las metas para cada año que se establecieron en los convenios. Los compromisos de gestión eran de este tipo, ¿no? Se disponía que los establecimientos de salud, por ejemplo, tengan el patrón nominado distrital en formato electrónico. El 60% de niños de la región debería estar afiliada al CIS. Los niños del padrón deberían contar con el código SIU. Y también algunos compromisos vinculados a procesos operativos de programación. Por ejemplo, que el proceso, la proporción del presupuesto planificado para financiar los requerimientos de personal sea comprometido en el primer trimestre del año, ¿no? Para garantizar una ejecución oportuna de los recursos. Y bueno, este es un esquema de cómo actuarían estos convenios dentro de la cadena de producción de los servicios de salud en los establecimientos. Los procesos de gestión actúan sobre los procesos operativos que aseguran una mayor disponibilidad de insumos. Por ejemplo, para incrementar la cobertura de vacunas, los compromisos de gestión estaban orientados a asegurar la disponibilidad de antibióticos, vacunas, que los establecimientos de salud cuenten con la cadena de frío operativa y que los niños cuenten con el código que los permita identificarlos y hacerle seguimiento. Además de además de esos compromisos de gestión, había otro canal que era la meta directa sobre la cobertura del servicio, el porcentaje de niños con vacunas completas, y se esperaba que a través de esto se logre mejoras en el estado nutricional del niño. En el caso de vacunas, en la reducción de EDAs, por ejemplo, de episodios de diarrea y de la tasa de desnutrición crónica infantil. La teoría de cambio, como ya les había comentado, es que este esquema genera una alineación de incentivos entre el principal y el agente. En este caso, el principal sería el gobierno nacional,
y el agente el gobierno regional, pero también podríamos pensar que el principal es el gobierno regional y el agente son sus unidades ejecutoras. Estos dos mecanismos, el tramo fijo y el tramo variable, buscaban generar un mayor esfuerzo de las entidades, de los prestadores de salud, para incrementar la cobertura de servicios, orientados a mejorar el estado nutricional del niño. Algunos riesgos detrás de esta teoría, de esta cadena de resultados, podrían vincularse al valor de las metas, si son suficientemente altas para generar esfuerzo, para generar un mayor esfuerzo, o si las coberturas igual se hubieran logrado sin necesidad de asignar esas metas, ¿no? Si los indicadores seleccionados, así como los compromisos, son los más adecuados para generar cambios en los resultados de salud, y la posible confluencia de factores externos que no son controlados por los agentes, que podrían también influir en el cumplimiento de las metas y los resultados. Y la estrategia que se usó para identificar el impacto emplea un diseño experimental basado en la técnica de diferencias en diferencias. En resumen, este método lo que hace es comparar los indicadores de resultado en una muestra de niños beneficiarios que residían en las regiones donde se suscribió el CAP y una muestra de niños de control. En dos momentos, en el periodo previo al inicio de los CAP, antes de que se implementaran en el 2008 y 2009, y en diferentes mediciones post-intervención, es decir, cuando el mecanismo ya estaba operando, entre 2010 y 2014. Para dar robustez a los resultados se configuraron dos escenarios. El grupo de tratamiento bajo el escenario 1 eran las regiones donde se suscribieron los CAP. Todos los distritos de las regiones donde se suscribieron los CAP. En el escenario 2 solo eran los 54 distritos del quintil 1 y quintil 2 donde supuestamente la intervención debió ser mayor. El grupo de control estaba formado por los hogares de los distritos de las regiones donde no se suscribieron los CAP. La selección distrital se hizo a través de un proceso de emparejamiento en base a características distritales del censo y que recoge el INEI a través de los mapas de desnutrición y pobreza. Esa es la distribución. Por ejemplo, los tratados son los distritos que están en las regiones CAP y se utilizaron como controles distritos que están fuera de ese marco, que son los azules. Esta es la composición. Esta es la regresión. Para poder obtener este estimador de diferencias en diferencias en el marco de un modelo de regresión, se tiene que estimar esta ecuación. Que empleó datos de la encuesta de la ENDES, ¿no? Entre las rondas del 2008 al 2014. Los indicadores se midieron para varios rangos de edad, menores de 5 años, menores de 3 años y niños menores de 24 meses, y en algunos casos la madre. Los resultados fueron los siguientes. Como ya les había comentado al principio, sí se encuentra un incremento en la probabilidad de que el niño menor de 5 años, que reside en las regiones y en los distritos donde se suscribieron los CAP, tenga sus vacunas completas, mientras estuvo vigente el CAP durante los 3 primeros años de vigencia. En el escenario 1 se encuentran efectos de 9 y 14 puntos porcentuales, en el escenario 2 son mayores, porque la intervención ahí debería aplicarse con mayor intensidad. También se incrementó la probabilidad de que el niño tenga vacunas de rotavirus completas, que atacan los episodios de EDA. Los impactos iban entre 9 y 12 puntos porcentuales bajo el escenario conservador y 10 a 17 puntos porcentuales bajo el escenario con mayor intensidad. Sin embargo, estos efectos no se mantienen en los años posteriores a la vigencia del CAP. Y parecería que solo se mantienen para los distritos de las provincias donde el gasto que gastan más en la política, en el PAN, ¿no? En el Programa Articulado Nutricional.
No se encuentran efectos esperados en el indicador que mide la proporción de niños que asisten a sus controles de crecimiento y desarrollo en ningún periodo. Y no es porque los CRET, la cobertura no aumentara en las regiones CAP, sino que el incremento en las regiones de control fue mayor. Y tampoco hay efectos en la proporción de niños que recibieron suplemento de hierro, ni en la proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro. Por tanto, cuando analizamos el efecto del esquema sobre indicadores que ya miden el estado de salud del menor, sí se encuentra que se reduce la incidencia de EDA a partir del segundo año de implementación, entre 8 puntos porcentuales y 12 puntos porcentuales según la edad del niño, que es consistente con el incremento en la proporción de niños con vacunas de rotavirus, que justamente es la que ataca los episodios de EDA. Y también se encuentra una reducción de la desnutrición crónica infantil, pero hacia el final del periodo y en los años inmediatamente posteriores al CAP. Son impactos entre 10 y 17 puntos porcentuales en el escenario 1 e impactos mucho mayores bajo el escenario 2. No hay impactos en anemia, consistente también en que no se movieron las coberturas de suplementación de hierro. Bueno, volviendo a lo que les comentaba al principio, los resultados indicarían efectividad de los siguientes canales: mayor probabilidad de niños con sus vacunas completas y reducción de la desnutrición, mayor probabilidad de vacunas de rotavirus, menor incidencia de EDA y menor desnutrición, menor prevalencia de desnutrición. Sin embargo, se observa una falta de sostenibilidad del mecanismo a través de la cobertura, a través de la mayor cobertura de vacunas. En los hogares de los distritos donde el gasto fue mayor, los efectos sí se sostendrían, ¿no? Lo que podría indicar que en esos distritos sí podría haber habido un asentamiento de aprendizaje, ¿no? O una mayor institucionalidad. Y como ya les había comentado, no había impactos en CRET ni en suplemento de hierro. Y la pregunta final para concluir es: ¿por qué no funcionaron los otros canales? La primera hipótesis es que el valor de las metas pudo alcanzarse fácilmente, no eran suficientemente altas, y su incumplimiento no implicaba un mayor esfuerzo para los establecimientos de salud. De hecho, en el caso de CRET y de suplementos de hierro, las regiones de control alcanzaron coberturas un poco mayor que las regiones donde se suscribieron los CAP. Los compromisos de gestión incentivan una buena disponibilidad de insumos y personal en los establecimientos de salud para aumentar la oferta, pero no incentivan la demanda la asistencia de los pacientes a los establecimientos de salud, a pesar de que el establecimiento de salud tenga todos los recursos para atenderlos. Ni tampoco hay metas o compromisos que incentiven la adopción de prácticas fuera de la consulta. Y a diferencia de las vacunas, donde la cadena de producción vinculada a la oferta resulta crítica para aumentar la cobertura, en las atenciones donde se controla el crecimiento y desarrollo del niño y donde se entregan los suplementos de hierro, se requiere de una mejor interacción entre el personal de salud y el paciente, que incremente la demanda y genere un cambio de conducta, y ese es un aspecto que no ha sido coberturado o tratado en este diseño. El esquema tampoco ha incluido metas de calidad, ¿no?, de la prestación o cumplimientos de protocolos en las prestaciones de salud. Y puede ser que el esfuerzo del proveedor se enfoque en mejorar la cantidad, pero no en incrementos de cobertura, pero no tanto en mejorar la calidad de los servicios. Hay literatura que dice que los proveedores de salud no suelen responder a los incentivos cuando estos requieren un cambio justamente en la conducta del paciente. Y eso es. Las recomendaciones están vinculadas a estos aspectos, ¿no? Algunos cambios de gestión pueden requerir más tiempo para poder generar resultados.
El mecanismo de incentivos podría considerar aspectos que tienen que ver más con la calidad de prestación y para reforzar la demanda, y no solo con metas que incrementen la oferta. La asistencia técnica debe considerar no solo el back office, sino también el front office, o sea, la relación entre el usuario y el prestador de salud. Y evaluar esquemas alternativos de incentivos. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación sobre un tema que realmente es un tema de mucho interés y mucho debate, como lo es el pago por desempeño. Viendo un ejemplo concreto,